nuestra sesión número 6. Bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. No sé si alguien tenga un caso que comentarnos para poder un poco también conocer qué actividades realizan, en qué entidad están laborando. Por ejemplo, en lo que es el identificación de sectores de cadenas productivas y productos. En ese cuadro, por ejemplo, hay sector, cadena productiva, producto primario, producto derivado. Supongamos que sea papa, y en producto primario, ¿qué iría? Y en producto derivado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso, lo que usted está comentando, lo hemos visto en la sesión 2 y 3 cuando hemos hablado de cadenas productivas. Ahí, cuando es papa y es producto primario, porque la papa no tiene valor agregado, entonces corresponde al sector agrícola, ¿no? O sea, porque siembras la papa, la cosecha y la comercializas. Entonces, este producto no tiene valor agregado. Al no tener valor agregado, se encuentra dentro del primer sector, el sector primario, porque habíamos mencionado que hay 3 sectores económicos. En el sector primario se ubican todos los productos que no tienen un valor agregado, a los cuales no han sufrido por un proceso de transformación leve, por más leve que sea, y no se han generado productos derivados, ¿no? Entonces, automáticamente se ubican, dependiendo del tipo de producto, en este caso papa, se ubicaría en el sector agrícola. Y el producto sería papa y la cadena productiva, en general se les denomina, se les da el nombre de cadena productiva en base al producto principal, ¿no? El que da origen a toda la cadena, digamos. Entonces, como el que le da origen a la cadena es la papa en sí, entonces sería cadena productiva de papa, producto papa, porque no le estoy dando valor agregado, sector agrícola. Si le diera valor agregado a la papa, no sé, por ejemplo, he visto un plan de negocio que ha hecho como un gel conservante a la papa para que pueda llegar hasta Bélgica, ¿no? Se puede exportar y puede conservar su humedad y todas sus características de las papas nativas. Entonces ya se le ha dado un valor agregado, pasa por un leve, por lo menos leve proceso de transformación, ¿no? Entonces ya sería agroindustria el sector, ya no el primario. Igual cadena productiva se mantiene, papa y producto ya sería, no sé, papa congelada, ¿no? Papa, ¿qué más hay? Otro producto cuando hacen chips de papa nativa, entonces ya sería chips de papa nativa el producto, la cadena va a ser papa y el sector va a ser industria o agroindustria. Pero si es que no se transforma en nada, simplemente se pondría en lo que es producto derivado, papa fresca, nada más, ¿no? Es que no, claro, es producto slash servicio, es porque puede haber un producto o un servicio dentro de una cadena productiva, entonces es producto o servicio. Si fuera derivado, el sistema en realidad te pide producto o servicio, pero si fuera un derivado, y en este caso no tienes derivado, entonces nada más pones papa, ¿no? Y no es derivado, es papa y punto corresponde a esa característica. Ah, o sea, todo es papa, papa, papa nomás. No, solo es que sector no puede ser papa. Sector tiene que ser agrícola. Hay 9 subsectores Claro, en realidad, pero en el sistema le llama sectores. Hay 9 subsectores y ahí sería el sector agrícola. muchísimas gracias. De nada, eso está en el material de la primera. Y Lo que pasa es que me he perdido de esa clase por el tema laboral, no pude asistir y sí, de pero verdad el que estoy en material una va a zona estar donde no hay ahí, se va a cobertura. compartir, está súper detallado. La idea es que todo el material que se comparta les pueda servir de guía, ¿no? Para que puedan realizar las priorizaciones que vayan a hacer en sus entidades. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Voy a proceder a compartir la pantalla. Voy a encender mi cámara. ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Cómo está? A ver, nos hemos quedado en la última sesión y vamos a entrar mucho en el detalle de lo que es el concurso. Ya habíamos visto la presentación de los planes de negocio, las características, la elegibilidad y los criterios que tienen de evaluación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora
no, vamos a terminar esto del registro de participación porque nos habíamos quedado en el registro del concurso, que es un punto importante donde generalmente se suelen presentar inconvenientes a la hora de generar los códigos únicos. Entonces, vamos a ver ese tema que es muy, muy importante. Les había mencionado que cuando hay planes de negocio ganadores, lo que se tiene que hacer es gestionar la aprobación de estos planes de negocio mediante acto resolutivo, o sea, con resolución, ¿no?, del titular del pliego. Y estos planes de negocio que se aprueban mediante resolución, lo ideal, lo recomendable es que se realicen, o sea, se haga una copia de lo que está en el sistema en esta parte de acá, ¿no? Porque ustedes van a tener la resolución y van a tener que registrar los resultados. Entran al concurso, como ven acá, seleccionan el concurso y van a poder visualizar los resultados de toda la evaluación con los puntajes que hayan registrado y va a estar en orden de mérito, ahí como ven en la imagen. Van a tener toda la relación. Entonces, el sistema tiene una posibilidad que les permite, y hacen el clic desde todo y seleccionan nada más. Hacen una selección, se va a marcar en azul y ponen control C o copiar y se van al documento donde van a redactar la resolución y le van a poner pegar. Eso es muy importante. Parece no importante y dirán, ay, pero ¿para qué voy a hacer eso si ya tengo la lista? No, es que pareciera que no es relevante, pero sí es importante porque pasa mucho que cuando redactan la resolución, al traspasar y sobre todo cuando tienen 20, 30, 40, 50, 80 planes de negocio, se equivocan en un ítem. Y cuando no hay relación entre la información, entonces les observan y no les generan los códigos únicos. Y luego tienen que retrotraer todo el proceso, porque para corregir todos estos puntos tienen que regresar hasta la evaluación, hasta el registro de la resolución, gestionar a veces cuando la resolución es la que tiene el error, gestionar un nuevo acto resolutivo para corregirlos. Es todo un tema, un proceso, ¿no? Entonces, y a nivel de sistema también tienen que retrotraer todo, o sea, hasta el punto donde se originó el problema. Y luego otra vez continuar los procesos siguientes hasta finalizar nuevamente. Entonces esto genera retrasos. Por eso va la recomendación. Yo ya había hecho esta recomendación en la sesión anterior, pero es importante y la vuelvo a mencionar porque ahí es donde más, digámoslo, bueno, vamos a llamar errores, donde más errores se encuentran, ¿no? Esa es la razón por la que más observaciones surgen, porque no hay coherencia, no hay igualdad, no hay similitud entre lo que dice la resolución y lo que dice el sistema. Y eso es importante porque se supone que a cada uno se le va a generar un código único, luego esto se va a ejecutar y luego se va a liquidar. Entonces, el documento que da origen a la aprobación de los planes de negocio, cuando se vayan a liquidar, tiene que tener la misma denominación. Entonces, cuando no tiene la misma denominación, los mismos montos, se observan. Entonces, pareciera que no es importante, pero en realidad sí, sí lo es. Luego ustedes van a adjudicar, les había mencionado, ¿no? Tienen la lista de ganadores y en un momento les mencioné, el sistema tiene la capacidad para organizar todo e incluso otorgarle el puntaje adicional cuando alguien declara y sustenta que tiene una persona con discapacidad. Entonces el sistema está diseñado para organizar toda la información en orden de mérito. Y lo que van a hacer ustedes primero es adjudicar el cofinanciamiento. Porque al principio, como ven, les va a dar el monto de cofinanciamiento y cuando adjudiquen les va a dar el monto adjudicado, ¿no? Monto de cofinanciamiento, financiamiento del AEO, inversión total y el monto adjudicado. Todos esos datos le va a dar. Y yo les había mencionado en una sesión anterior que era muy importante trabajar este punto porque si solo tenemos un concurso, bueno, hacemos un concurso por 2 millones y se presentan 20 planes de negocio, es posible, y 20 planes de negocio tengan un puntaje sobre 70 puntos, y no a todas las 20 organizaciones vamos a cofinanciar, porque van a haber organizaciones que
van a pedir un monto mayor y para las que estén en el último lugar no va a alcanzar, ¿no? Entonces, por eso es que la norma dice, se empieza a adjudicar el cofinanciamiento hasta agotar los recursos del concurso. Entonces, le van a ir adjudicando a una 500.000, a otra 300.000, 160.000, etcétera. Van a ir adjudicando los montos, pero va a haber un momento en que, digamos que es una bolsa donde tienen todo el dinero y van sacando para cada plan de negocio. Va a llegar un momento en que la bolsa ya no va a tener dinero, por más que la organización tenga un puntaje aprobatorio, no va a alcanzar los recursos para esa organización. Entonces, por eso es ideal que trabajen mucho en el diseño del plan de negocio para que puedan tener puntajes altos y estén en la lista superior, en el orden de mérito arriba, ¿no? Y lo que va a hacer el sistema, y ustedes lo van a hacer, es adjudicar el cofinanciamiento. Este punto es importante, porque una vez que adjudicas cofinanciamiento ya no puedes realizar modificaciones. Simplemente ya que has adjudicado, registras la resolución de ganadores, como ven, ¿no? Adjudicas cofinanciamiento y siguiente paso es registrar la resolución de ganadores. Registras los resultados y registras luego la resolución y luego finalmente van a finalizar el concurso, porque hasta ahí has registrado los resultados, has registrado el acta final de cofinanciamiento, has adjudicado cofinanciamiento, pero finalmente tienes que cerrar el concurso. Y para cerrar o finalizar la implementación, que es toda la fase desde que se conforma el comité evaluador hasta la generación de códigos únicos, hay un proceso antes de que se generen los códigos únicos de cerrar esto en el sistema. Entonces debes finalizar la implementación. Entonces, para eso, en el sistema entras al concurso nuevamente, vas a seleccionar en la parte superior la acción, y ahí te aparece una acción de finalizar implementación. Este es otro proceso que sí considero importante. ¿Por qué? Porque muchas entidades a veces solicitan que se les generen los códigos únicos, pero no han finalizado su concurso. Y ellos dicen, no, sí, ya registré, y no, consideran que han cumplido con todo el proceso, pero no han finalizado el proceso. Y si no finalizan, no se puede hacer la generación de códigos únicos. Entonces, este proceso es muy importante, finalizar, para luego generar los códigos únicos, ¿no? Ahí es cuando suben los documentos finales, guardan todos los cambios, como ven aquí dice, ¿no? Finalizar implementación, suben el documento final y con eso ya se guardan los cambios y se finaliza. Se finaliza la fase de implementación del concurso. Con esto finalizamos y luego le hacen la solicitud al Ministerio de la Producción o al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego la emisión de los códigos únicos, ¿no? Entonces van a ustedes a hacer la solicitud de sus códigos únicos, la entidad competente va a hacer la verificación de que todo esté correcto, les van a emitir sus códigos únicos si todo está correcto, si no, no les va a permitir generar los códigos únicos y les va a hacer los comentarios, observaciones, alcances, ¿no? Que considere para que hagan la corrección, a veces de la resolución, a veces del sistema, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ese punto. Y luego, ya que ustedes reciben los códigos únicos, le piden al área de presupuesto que se haga la asignación de recursos presupuestarios. Ahí yo les había mostrado en la segunda sesión un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas que hablaba sobre cómo es que se manejaban los recursos. No, lo vamos a ver ahora para que estemos todos alineados a la información. Veamos. No, está en la diapositiva, pero para no entrar a la diapositiva, voy a entrar al internet donde está el comunicado. Entonces, el comunicado, y lo muestro porque tiene relación con el proceso que sigue de la generación de la meta presupuestal, es el siguiente, ¿no? El comunicado del MEP dice que los montos programados en el código del proyecto genérico
¿Por qué? Porque dice así, porque cuando a ustedes les aprueban los recursos, les van a aprobar con acuerdo de consejo. Esos recursos que se aprueban con acuerdo de consejo se van a programar en el proyecto genérico Iniciativas a la Competitividad. Y te dice este comunicado que estos montos en el proyecto genérico, o sea, la plata del acuerdo de consejo que está en ese proyecto genérico, solo puede modificarse hacia nuevos códigos de inversiones, o sea, a los códigos únicos, a los códigos de inversiones ganadores del concurso durante la fase de ejecución. Y justo eso es lo que pasa. Ustedes piden el código único, se les genera los códigos únicos y el área de presupuesto lo que hace es mover el dinero que está en el proyecto genérico y asignar a cada código único generado el monto que corresponde según la resolución. Y pone así. Entonces, por eso es que dice, solo podrá modificarse hacia los nuevos códigos de inversiones ganadores del concurso durante la fase de ejecución. ¿Por qué? Porque la fase de implementación termina con la generación de códigos únicos y luego inicia la fase de ejecución. Y ahí es cuando el dinero que está en el proyecto genérico, el dinero del acuerdo de consejo pasa a cada uno de los códigos únicos, ¿no? Y eso ya es el inicio de la fase de ejecución. ¿Por qué es el inicio? Porque te están habilitando recursos para que hagas tus requerimientos de bienes y servicios. Se habilitan en cada plan de negocio. Cada código único es un plan de negocio y se va a habilitar ahí, ¿no? Ahora, los códigos presupuestales para el registro de los recursos, en general, entran asignaciones presupuestales que no resultan en producto, en el proyecto genérico Iniciativas a la Competitividad y en la acción de inversión, elaboración de planes. Ahí entra. Y ya el área de presupuesto hace la programación, les generan las metas presupuestales, retomemos la diapositiva, les generan las metas presupuestales y luego se genera la cadena funcional programática y, bueno, aquí ya no está la diapositiva, pero se generan las metas presupuestales y ya como área usuaria, como gerencia de desarrollo económico, tenemos que hacer el presupuesto analítico porque el plan de negocio viene por activos tangibles, intangibles, y lo que se hace es modificar esto, identificar todo lo que son bienes, todo lo que son servicios, separarlos en la específica de gasto que corresponda, ¿no? Por específicas empiezas a clasificar cada bien, consolidas y ya vas a tener el presupuesto analítico, que es cuánto dinero necesitas en cada específica de gasto. Y esto lo derivas al área de presupuesto, habilita los recursos en las específicas de gasto y a partir de ahí ya tú puedes hacer el requerimiento en las específicas de gasto, ¿no? Haces tu requerimiento, si son servicios con términos de referencia, si son bienes con especificaciones técnicas, si es menos de 8 UITs, van a hacer el trabajo de la adquisición de bienes y servicios según las propias directivas de la entidad. Cada entidad tiene que hacer su directiva cuando se trata de adquisiciones menores a 8 UITs, y cuando son más de 8 UITs, entonces el proceso de adquisición es el que señala la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, va a depender del proceso. Y inician la compra. Lo importante es que en el momento de la compra ustedes compren absolutamente todos los bienes que están en el menor plazo posible y lo entregan a las organizaciones. Esa es la responsabilidad del gobierno regional o local. Y justo vamos a entrar al documento que tiene que ver con el convenio, porque es importante que conozcan lo que contiene el convenio, y un punto importante que hemos quedado es revisar el contenido de las bases, ¿no? Para que ahí puedan ver por qué es que no podría separar el dinero por cadenas productivas, por qué no tengo que separar el dinero incluso por categorías y todos esos puntos que estaban pendientes de la sesión anterior. Bueno, mientras cargo el documento, si tuvieran alguna consulta, las bases son muy importantes porque van a
ser el inicio del concurso, ¿no? Ahí, estoy compartiendo pantalla, sí, está, perfecto. Me voy a maximizar un poco. En general, ya el Ministerio de la Producción ha puesto a disposición un modelo de bases, ¿no? A ese modelo de bases yo le hice algunos ajustes, porque era necesario completar información para que para el participante y para la entidad el proceso sea más claro, ¿no? Porque si no registran o detallan ciertos procesos en las bases, generaba confusión o puede generar confusión para el que participa o para la misma entidad que hace el concurso, ¿no? Entonces, las bases básicamente tienen eso, ¿no? La entidad convocante, la entidad convocante, que es el gobierno regional o local, la dirección, antecedentes que van a completar en relación al acuerdo de consejo que dio origen a los recursos aprobados para el proceso concursable, la autorización que la OPMI les hizo y el nombre con el que van a bautizar al concurso, digamos, ¿no? Entonces van a tener esos antecedentes. Por eso es que en la sesión anterior, justo un participante nos decía, ¿no? Quiero anular el concurso, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? El acuerdo de consejo es para anular absolutamente todo el proceso en sí, ¿no? Una resolución que solamente anula el concurso sin dejar sin efecto los recursos, es básicamente para solo anular ese proceso, solo el concurso, ¿no? Entonces, con resolución anularíamos solo el concurso, pero con acuerdo de consejo anularíamos incluso los recursos para que ya no puedan utilizarse. Entonces, en cada proceso que vayan a hacer, analicen siempre con qué documento se aprobó este proceso que yo considero que se debe anular, dejar sin efecto, etc. Entonces, si el proceso que aprueba eso que ustedes quieren anular es acuerdo de consejo, entonces su anulación debe ser con un documento de similar peso, ¿no? De similar rango normativo. Y eso es en antecedentes, es muy importante tener toda la información. Luego, aquí dice, ¿no? ¿Qué tienen que ir detallando? Y esto guía mucho con lo que nos decía el participante anterior, ¿no? ¿Cómo voy a colocar la denominación? Y esta es la forma en cómo ustedes deben registrar la información. Y este cuadrito que está aquí es literal la misma forma de registro que tiene el sistema, porque el sistema les va a pedir sector, pero que en realidad es subsector, por eso yo le agregué subsector. Les había mencionado en la sesión anterior que solo hay 9 sectores que ustedes van a poder seleccionar, que es agrícola, pecuario, forestal, pesca, agroindustria, industria, minería y servicios. Ahí están los 9 están ahí. Entonces solo son esos sectores que van a poder agregar. Alguien dice, no, yo quiero agregar otro sector. No, tienes que acomodar en los que ya están. Y en realidad los 9 engloban a todos, ¿no? Así que no va a haber problema. Y denominan la cadena productiva, el producto o servicio que van a cofinanciar y la descripción. Aquí si ustedes van a cofinanciar la cadena productiva no, a ver, vamos a hacer otro ejemplo, de cacao, por ejemplo, ¿no? Pero van a ustedes cofinanciar planes de negocio del sector agrícola. Aquí ponemos agrícola, aquí cadena productiva de cacao, y si solo van a cofinanciar planes de negocio del sector agrícola que tengan que ver con mejorar la producción, el rendimiento, qué sé yo, en campo nada más, entonces el producto sería cacao, ¿no? Pero si ustedes han identificado en su gobierno regional o local, en su región, en su provincia o en su distrito, que también hay muchas organizaciones relacionadas a la transformación del cacao, ¿no? O que hay potencial para transformar el cacao. Y quieren hacer cobertura de chocolate, bitter, no sé, licor de cacao. Entonces eso ya no es un producto primario del campo, ¿no? Es un producto que ya tiene un valor agregado. Entonces no van a colocar aquí producto. O van a querer registrar cacao,
licor de cacao, pasta de chocolate, no les va a permitir, solo pueden registrar un producto. Entonces van a poner, si tienen varios, van a poner producto cacao. Si tienen chocolate, entonces chocolate, cadena productiva cacao, y aquí ya no es del sector agrícola, entonces sería del sector agroindustria, porque ya le diste valor agregado. Y tienes que describir, hacer una descripción de si se va a impulsar la producción, el rendimiento, tecnología para X procesos. Ya ustedes pueden detallar alguna una precisión relacionada al producto que van a cofinanciar para que el que se presente tenga claro que, ok, este producto, pero con estas características. Y cualquier organización que realice una actividad económica dentro de estas cadenas productivas va a poder presentarse viendo, mira, yo estoy haciendo licor de cacao, o ya estoy iniciando mi producción de licor de cacao, me puedo presentar, ¿no? Y luego en el monto total del concurso van a colocar el 90% que va al concurso, que eso lo hemos visto también, ¿no? Cómo es que se grafica y cómo es la distribución, va el monto total que va al concurso, y las categorías que se van a cofinanciar y los requisitos, ¿no? Esto, por ejemplo, en en el documento inicial que tiene, está descriptivo con las categorías, ¿no? Entonces aquí yo lo presento con un cuadro para que diga, ya, yo me quiero presentar a la B, y necesito 20 miembros y además un año de existencia y ventas anuales de 5 ITs al menos. Entonces no puedo con eso. Entonces quizás me pueda presentar a A, porque otros requisitos ya no me pide en la categoría. Entonces ya es como más gráfico, ya es más fácil también, ¿no? Hacer el análisis de los requisitos, los porcentajes y demás. Está detallado el monto mínimo, el monto máximo. Entonces como que es un poquito más claro. Y también te dice quién es el AEO, porque acá dice categorías AEO, categorías A, B y C, y acá te dice aporte del AEO, otros requisitos del AEO, pero ¿quién es el AEO? Y acá te está diciendo, el AEO es la unidad económica formalmente constituida. Y ya habíamos dicho, ¿no?, que la formalidad te lo da el reconocimiento legal y tributario. O sea, que estés registrado en el registro de personas jurídicas que maneja la SUNAR y que tengas RUC para hacer la actividad comercial, ¿no? O el negocio, porque acuérdense que Procompite cofinancia planes de negocio y todos los que queremos hacer negocio tenemos que tener un RUC, ¿no? Y como te dice, bajo cualquier modalidad de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. Ahora acá suelen preguntar, ¿no? Pero legislación vigente, ¿cuál es la legislación vigente? Entonces ahí tenemos, les había mencionado también, y está en una de las diapositivas donde les he detallado incluso los beneficios, las diferencias que tienen, ¿no?, en cada modalidad. Pero así, básicamente son las asociaciones, las cooperativas y las empresas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de empresas? Todas las que están en la Ley General de Sociedades. Y algo que siempre preguntan, ¿y la EIRL? La EIRL no está en la Ley General de Sociedades. La EIRL tiene su propia ley que lo respalda. Y que tenga entre sus fines desarrollar una actividad productiva y o empresarial. Y aquí te dice, ¿no?, que tenga entre sus fines desarrollar una actividad productiva. Por eso es que los productores que se dedican a la producción de papa, quinoa, es una actividad productiva, entonces pueden formalizarse. Y las empresas también, ¿no?, que desarrollan una actividad productiva, digo empresarial, ¿no? Entonces pueden presentarse. Y te señala que el AEO debe desarrollar negocios en cualquiera de las cadenas productivas priorizadas. Eso es importante, porque si no veo en esta lista mi producto, no voy a poder presentarme. Salvo que mi organización desarrolle una actividad
dentro de la cadena productiva y en la descripción ya te haga una precisión adicional, ¿no? Pero si no está el producto, no está en la cadena productiva a la que yo me quiero presentar, no vas a poder registrarte incluso, porque ya en el registro te pide que selecciones el producto, la cadena y el sector. Entonces, si tú quieres registrarte en carpintería y carpintería no está priorizada por el gobierno regional o local, no vas a poder presentarte. Ni siquiera presentarte porque el sistema no te va a permitir, porque estos concursos se realizan para productos dentro de cadenas productivas priorizadas. Por eso dice, debe desarrollar actividad económica en cualquiera de las cadenas productivas priorizadas. Y en el caso de categoría B, te dice, son AEO en sus diferentes modalidades de organización constituidos bajo la forma de personas jurídicas, ¿no? En el caso de la AEO, en sus diferentes modalidades de organización. Organización, para formar una organización necesitas al menos 2 miembros, ¿no? Eso lo dice el Código Civil. Entonces, una IRL no puede porque necesita en la B mínimo 2. Entonces, algunos suelen preguntar, ¿no? Entonces, 2 IRLs que se pueden presentar, pero es que se podrían presentar si ellos se han constituido bajo una modalidad, no sé, de consorcio hace un año, porque acá te dice como requisito adicional 1 año de existencia. No te dice que recién ayer te hayas formado. O sea, se cuenta la experiencia desde que la organización tiene los miembros que te pide, ¿no? O sea, que acredites 1 año de existencia con 2 miembros, no que acredites 20 años, 2, 3 años de existencia con miembros individuales que hacían su actividad independiente. Entonces, eso tengan en cuenta. Y luego te dice el periodo o plazo de ejecución del plan de negocio es lo recomendable, por eso dice se recomienda 5 años y es algo que deben tener en cuenta. Lo voy a poner en rojo para que no se les escape, porque esto es importante. Ay, vamos a... Ya. ¿Por qué es importante? Porque esto es algo que tienes que tener claro en el momento de que te registras en el concurso para los que son organizaciones, ¿no? Y para el gobierno regional debe comunicar, informar qué es lo recomendable, 5 años. Pero el sistema te permite hasta 10, entre 3 a 6. Pero debes tener claro cuánto va a ser tu horizonte. Luego, el plazo de operación del negocio, que es diferente al plazo de ejecución del plan de negocio, porque eso es otra duda que usualmente tienen, ¿no? Suelen confundir mucho el periodo o plazo de ejecución con la fase de ejecución. La fase, como tal, tiene 2 periodos, imagínense, un todo a la fase y dividida en 2. ¿No? La fase de ejecución como un todo, como un todo dividida en 2. La primera parte es el periodo de ejecución y la segunda es el periodo de operación. La ejecución es cuando compras y entregas los bienes. Y la operación es cuando la organización recibe los bienes y empieza a funcionar el negocio, ¿no? Por eso dice, todas las acciones destinas a materializar el negocio. Y la operación ya es el negocio, la organización que recibe los bienes y empieza a dar solución a la problemática identificada, ¿no? Inicia cuando la unidad productiva genera los bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos del negocio. O sea, que ya recibe los bienes y empieza a producir, ¿no? Desde ahí ya empieza. O sea, tiene que tener los bienes. Por eso es cuando suelen hay casos, muchos casos donde el gobierno regional o local no compra y entrega todo, ¿no? No le compra todo a la organización ganadora, no compra y entrega todo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la organización va a operar? ¿No? ¿Cómo va a operar? Y encima a veces no liquida por muchos años. ¿Y esto afecta a la entidad o afecta a la organización? Más afecta a la entidad porque el tema de la liquidación es un proceso que debe cumplir el gobierno regional o local porque son recursos públicos, ¿no? Entonces es necesario al finalizar la ejecución
de toda inversión, determinar el porcentaje de avance físico financiero y determinar la calidad con la que fue ejecutado el plan de negocio, cerrar la meta presupuestal generada para que ya no haya mayor afectación presupuestal, y si es que hubiera saldos de balance y los saldos en la meta del plan de negocio, entonces se incorpora al saldo de balance que tenga la entidad, ¿no? Entonces es como más de un proceso administrativo de responsabilidad del gobierno regional o local. Pero cuando no compras todo y no entregas todo, entonces esto afecta a la organización porque no puede iniciar bien la operación del negocio, y a la entidad porque incumple una responsabilidad establecida. Ahora vamos a ver, esto es importantísimo. Luego debe estar el comité evaluador, que es importante, y el cronograma. Aquí yo ya hice ajustes para que tengan la claridad. Por ejemplo, aquí en el registro de participantes dice, inicia desde el día siguiente de la convocatoria hasta, y esto creo que no está en los formatos, no está, hasta antes de la evaluación de la admisibilidad. Antes de la evaluación de la admisibilidad. O sea que yo puedo iniciar el registro de participantes mañana 15 y cerrar el 30 de julio e iniciar la admisibilidad el 1 de agosto, ¿no? O sea, puede ser hasta antes. O sea, no necesariamente, y eso es lo que pasa con muchas entidades, hacen registro de participantes del 1 al 15 de julio. Consultas en las bases del 16 al 30 de julio, ¿sí? Entonces le dan muy poco espacio al registro de participantes, cuando en realidad el registro de participantes puede iniciar aquí y finalizar, o sea, la fecha de fin puede ser un día antes de esta de acá, de la admisibilidad. Entonces aquí ya les he puesto yo las consideraciones en cada punto para que no haya errores a la hora de hacer el diseño y las fechas. Y luego, un punto muy importante, ¿no? Ya los procesos lo hemos hablado en la sesión anterior, en que consiste cada etapa de evaluación y que cada proceso de evaluación es secuencial y excluyente, habíamos dicho. ¿Por qué es secuencial y excluyente? Porque se registran las organizaciones y el gobierno regional evalúa la admisibilidad. Luego presentan los planes de negocio, los admitidos, y el gobierno regional o local hace la evaluación cualitativa, ¿no? Y luego se publican los resultados e inician la evaluación técnica. Se publican los resultados e inician la exposición del plan de negocio. Entonces es como secuencial y excluyente, porque si en la publicación de resultados de la evaluación cualitativa tú tienes menos de 20 puntos, tienes 19, te descalifican y ya no te hacen la evaluación técnica. Por eso es secuencial, uno detrás de otro, y excluyente, porque si es que no cumples con los puntajes mínimos, excluyen a la organización. Y ese es el proceso aquí. Considero que está más claro, pero siempre, ¿no? Hay mejoras que se pueden hacer. Aquí ya, ¿no? El cronograma debe ser secuencial. El plazo para la absolución no podrá exceder los 3 días hábiles, porque si no van a haber consultas y ustedes no atienden, entonces se establecen plazos, ¿no? Luego el desarrollo del proceso concursable, la convocatoria, ya está como secuencial y detalla el registro de participantes, y aquí ya yo detallo que para participar en el concurso el AEO deberá generar sus credenciales, solicitar el acceso al concurso enviando un correo de solicitud para que ustedes pongan su correo. Una vez recibida la confirmación del acceso al concurso en el CIPROCOMPITE, el representante legal puede realizar recién el registro de la información y adjuntar los documentos requeridos, ¿no? Al finalizar el registro, puede descargar el formato de registro de participación. Y luego te dice que se va a hacer la evaluación de la admisibilidad y notificará al AEO si fue admitido o no. Entonces, y aquí están todos los requisitos de que sea la evaluación, todos los requisitos y consideraciones para la evaluación de admisibilidad, que lo hemos visto en la sesión anterior. Aquí es solo para compartir este formato que les puede servir mucho a la hora de diseñar las bases, ¿no? Y algo que es
suele pasar mucho es que dicen, ¿no? Ay, pero si solo le falta un requisito, no pasa nada, ¿no? Y aquí ya se detalla que cuando falta uno de los requisitos es causal para que la organización no sea admitida. O sea que sí o sí debo tener ok en todo. Si tengo un no, me van a descalificar, no me van a admitir al concurso. Por eso es importante difundir cuáles son los documentos que se deben presentar, ¿no? Luego las consultas a las bases, que es un proceso de preguntas y respuestas, y la presentación del plan de negocio, y aquí ya detallo qué documentos se deben presentar a la hora de elaborar el plan de negocio. ¿Esto para qué? Considero importante que ustedes a la hora de hacer el concurso, o cuando nosotros hagamos el concurso, debemos decirle a las organizaciones, ok, presenta tu plan de negocio, pero además tienes que subir estos documentos. Si no le decimos eso, y pasa mucho, que las organizaciones o el personal que apoya a las organizaciones en los planes de negocio esperan el último día para el registro. Y como los requisitos estos que están en las bases que están aquí, pero no lo van a encontrar en el formato publicado, llegan al concurso, al final del registro, recién se enteran los documentos que deben subir. O sea, al final están, porque son varias etapas de registro del plan de negocio, y en la última parte recién están los documentos que deben adjuntar. Entonces, ¿qué pasa si yo me presento al concurso como organización y no sé desde un principio de estos requisitos? Voy a trabajar mi formato, voy a trabajar el registro de información, y el último día, cuando quiera enviar los documentos, el sistema me va a decir, tienes que subir esto, esto y esto. Y si yo no supe desde un principio cuáles eran los documentos, es posible que no, o sea, me descalifiquen, ¿no? Porque no tengo rápido a la mano estos documentos. Entonces, ¿qué es lo que debe tener? El plan de negocio, es algo que debe subir. El análisis técnico financiero, las especificaciones técnicas o términos de referencia del presupuesto técnico que está en el plan de negocio, las cotizaciones de bienes y servicios que están en el presupuesto técnico, e incluso con las siguientes características, ¿no? Que debe estar a nombre de la entidad convocante. O sea, que si yo en mi presupuesto técnico digo que este tractor lo va a comprar el gobierno regional o local, entonces debe estar, ¿no? Esa cotización del tractor a nombre del gobierno regional o local, no a nombre de la asociación. Los precios reales y con antigüedad no mayor a 30 días calendario, o sea que las cotizaciones sean recientes, que no haya tomado cotizaciones del año pasado. Y presentar como mínimo 3 cotizaciones, ¿no? Eso es opcional, pero es recomendable porque es cuando el área de abastecimiento hace su estudio de mercado, también hace cotizaciones. Entonces, si tú en el plan de negocio ya le adjuntas la cotización, como el objetivo es comprar los bienes y servicios en el plazo establecido, entonces ya tiene como un estudio de mercado previo, ¿no? Porque estas cotizaciones no tienen una antigüedad mayor a 30 días y eso ayuda para que el área de abastecimiento pueda hacer los procesos de compra, ¿no? Y si las cotizaciones están de manera correcta y a nombre del gobierno regional, cuando al gobierno regional le corresponda adquirir estos bienes, entonces es perfecto que vaya toda esa información, ¿no?